Listo, buenos días a todos. Abogada, compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre la interpretación y la aplicación del derecho. Cámara de diapositiva, por favor. Listo. Antes de entrar o profundizar en lo que es el tema de la interpretación y la aplicación del derecho, me gustaría recalcar lo que es la interpretación y la importancia que esta tiene. Entonces, interpretar, según la RAE, es explicar o darle sentido a algo. Y en el derecho es determinar el significado y el alcance de las normas jurídicas. Pero, ¿por qué es importante esta interpretación jurídica? Y en primer lugar es porque al interpretar nosotros le damos sentido al derecho, encontramos al derecho. Y si hablamos de manera más general, en la sociedad podemos decir que las leyes son decretadas por autoridades competentes que rigen la conducta social. Entonces el derecho es típicamente público para que nosotros como ciudadanos nos podamos guiar con ellos. Esta interpretación se da solamente cuando algo no es obvio y gracias a esto nacen varias teorías que dicen que el derecho es incompleto justamente por eso. Pero ya que existen estas lagunas y las lagunas relacionadas con el derecho, también se puede decir que el derecho es completo, porque gracias a la interpretación es que los jueces pueden darle solución a problemáticas concretas. Y al final se puede decir que el derecho es como la belleza, que se encuentra o se puede interpretar, depende de quién lo mire, ¿no? Lo siguiente es, ¿qué es la aplicación del derecho? Esta aplicación del derecho no es más que la concreción de los preceptos jurídicos generales y en esta procede encajar los elementos fácticos del marco normativo de los preceptos jurídicos generales y abstractos. Y puedes cambiar la diapositiva, por favor. En cuanto a eso, podemos decir que hay tres situaciones específicas en donde nosotros podemos realizar la aplicación del derecho. La primera nos dice que cuando un sujeto directamente obligado realiza de forma voluntaria la conducta establecida de la norma. En la segunda situación es cuando ese sujeto, tras haber incumplido inicialmente la norma, adapta su comportamiento a la sanción impuesta por el órgano competente. Y la tercera, cuando cualquiera de los órganos que tienen competencia para ello dicta alguna disposición o decisión jurídica de desarrollo de una ley o norma superior. Y para explicar mejor estas situaciones que les acabo de mencionar, podríamos decir que en una pareja con hijos, si se llega a divorciar, uno de los padres va a tener que pasarle una pensión alimenticia. Entonces, el padre sin necesidad de una demanda puede ir voluntariamente donde un juez y decir que él va a pasar mensualmente ese dinero. Entonces, él sabe de la norma. Él no va obligado por una demanda, sino que voluntariamente él pasa la pensión alimenticia de acuerdo a la norma. En la segunda situación, pues se puede decir que, creo que con el mismo ejemplo, si no se pasa la pensión, las madres pueden pedir una orden de apremio. Entonces, esta sería la primera sanción que se le daría al padre para que cumpla con su deber de la pensión alimenticia. Pero si con esta orden de apremio aún sigue incumpliendo, la segunda sanción sería que pase tiempo en la cárcel. Entonces, ahí este sujeto tiene que adaptar su conducta a esta nueva sentencia que fue dictada. Listo. Ahí sí sigue mi compañera Mirka. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la teoría que interpreta el Rafael Hernández Marín, sí, Rafael, sí, que se puede resumir en cuatro tesis que son las siguientes. La primera, interpretar el derecho es describir en el sentido total que tienen los enunciados jurídicos. Como los objetos de interpretación jurídicas son textos, interpretarlo es atribuirle sentidos. La tarea de la interpretación consiste en afirmar o describir que un texto tiene un sentido determinado, dado que en filosofía del lenguaje se suele distinguir entre el sentido literal de un enunciado. Su significado con independencia de las circunstancias son las que formula. Y en sentido total, su significado teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodean su emisión.
Bueno, la segunda tesis es que la tarea interpretativa consiste en la formulación de enunciados interpretativos que son enunciados asertivos, no jurídicos, y metajurídicos. Los productos de la actividad interpretativa, los llamados enunciados interpretativos, presentan las siguientes características derivadas del hecho que con ellos se describe en el sentido total de los enunciados jurídicos. El primero, son asertivos, pues son el resultado de un labor descriptivo y en consecuencia son verdaderos o falsos. La segunda es que son no jurídicos porque no pertenecen al derecho, aunque puedan influir en él. La tercera es que son metajurídicos porque se refieren a entidades lingüísticas, los enunciados jurídicos. Lo siento, están haciendo. Un enunciado interpretativo es equivalente a un enunciado que dice que el sentido de un enunciado jurídico, que también es llamado enunciado interpretativo, es igual al sentido de otro enunciado. Los enunciados jurídicos, en cuanto a objetos de interpretación, son llamados también por Hernández Marín enunciados interpretados, como ya le decía. Estos son los textos sobre lo que reversa la interpretación y son por lo general enunciados prescriptivos. Ya. Y la cuarta tesis es que los enunciados interpretativos afirman que el sentido total del enunciado interpretado es igual, o sea, que puede ser un sinónimo o cosignificante que el sentido del enunciado interpretante, entendiendo como un enunciado eterno aquel el que coinciden su sentido total y su sentido literal. El fundamento de la propuesta de Hernández Marín es la siguiente afirmación. Atribuimos sentido a una expresión citando un sinónimo. En el 1999, ya. Es por ello que para atribuir sentido a un enunciado jurídico se debe citar otro enunciado interpretante, que sea sinónimo que se pretende interpretar. Ya. Gracias. Mi compañero Jeremy. Siguiente. Bueno, yo les hablaré sobre problemas de la interpretación. El primer problema que se plantea es que las normas jurídicas establecen instrucciones de alcance general, que no pueden prever todos los casos que se plantean en la práctica, y por consiguiente dejan abiertas posibilidades y por ello dudas sobre las conductas exigidas en los casos particulares. Y como resalta Hart, los métodos de interpretación no eliminan esas dudas, aunque pueden atenuarlas. Y dichos hechos son también reglas generales que requieren de interpretación. En cuanto a la aplicación del derecho, el profesor Rafael Hernández Marín cuestiona que domina una concepción lógica de la aplicación del derecho, a la que atribuye la defensa conjunta de las siguientes dos tesis que les hablaré brevemente. Como primero se podría decir que la relación entre el enunciado jurídico, que es la ley, y el fallo, que es parte resolutiva de una sentencia judicial, que es el que lo aplica en una relación deductiva. Como segundo, se dice que el juez, al decidir un caso, deduce el fallo del enunciado jurídico, el modelo simplificado del razonamiento mediante el que se aplica el derecho para dicha concepción, que es el siguiente al que llama R. No. Sí, ya. Un ejemplo aquí se puede decir que los homicidas deben ser castigados con la pena de prisión de 10 a 15 años. Como se podría decir que H es un homicida. Como conclusión es que H debe ser castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. Siguiente. Bueno, las críticas que Hernández Marín le formula a esta posición son tres. Como primero, la concepción lógica parte de un modelo simplificado e inadecuado por tres razones. El primero,
El enunciado jurídico no está dirigido a que los mismos sujetos que el fallo. El primero alude a los jueces mediante que el segundo, las fuerzas de la seguridad. Como ve, la expresión que es castigar tampoco significa lo mismo en el enunciado jurídico y en el fallo, pues en el primero quiere decir que condena y en el segundo retener en prisión. El fallo no se expresa de forma abierta, tal como se lo expresa el modelo, sino que debe individualizar la pena que impone. Pero si se entendiera de esa manera, no se podría considerar tampoco una consecuencia lógica. Eh, la relación entre ley y fallo no es una relación lógica, sino una relación semántica. El fallo forma parte de la referencia de la ley, que para estar en presencia de una aplicación correcta del derecho, debe además haber sido dictado por un juez competente en cumplimiento de dicha ley, que esta es, en pocas palabras, la propuesta de Hernández Marín. La concepción semántica de la aplicación del derecho afirma que es para que un enunciado sea considerado un fallo dictado en aplicación de la ley, que esta es necesaria que reúnan dos requisitos: que forme parte de la referencia de la ley y que haya sido dictado por el juez competente en un cumplimiento de la misma. Los jueces pueden aplicar el derecho sin interpretarlo, que esta, pues es posible cumplir un enunciado sin entenderlo e incluso sin conocerlo. La referencia del enunciado: si un individuo X es el juez competente y un individuo Z es un homicida, entonces se dice que X debe dictar como quiera un fallo que ordene encarcelar a Z y retenerlo en prisión un periodo de tiempo comprendido entre 10 y 15 años, en la medida en que se alude a él a un intervalo numérico. Resulta infinita que esta es la serie de números comprendida entre 10 y 15, que son algunos de los enunciados comprendidos en dicha referencia. Si un juez dictara un fallo como este, estaría realizando una aplicación correcta de la ley. Las mismas razones con las que Hernández Marín cuestiona y, y permite criticar con la misma intensidad sus propias propuestas. Gracias.